Hello, this is Ifeoma Odunlami, immigration attorney from the Odunlami law firm. I have Tanya here, who will interpret for me. We're going to be doing an English and Spanish broadcast. So Tanya, go ahead. Hola, me llamo Tania, yo soy la asistente de la abogada Odunlami. Ifeoma Odunlami es la abogada que practica todas las partes de la ley inmigratoria. So my office is in Cedar Knolls, New Jersey, but I practice immigration law because it's federal law. I practice immigration law in 50 states. Su oficina está ubicada en Cedar Knolls, Nueva Jersey, que está cerca de Morristown, pero ella practica toda la ley por todos los 50 de los estados en los Unidos porque la ley inmigratoria es federal. All right. So I'm an immigration attorney, but I'm also an immigrant. And that's why it's so important for me to help as many people as I can to get their legal status. Ella es una abogada de inmigración, pero también ella es un inmigrante. Y eso porque ella quiere ayudar los más gente posible para obtener su estatus y su residencia permanente. All right. So today I want to talk about one of the ways that you can fix your status without having to leave the country. Hoy ella quiere hablar sobre una de las maneras y de los caminos que uno se puede arreglar su estatus sin saliendo de los Estados Unidos. And now I want you to know that there are many ways, to do this, but I'm just going to talk about one way, which is VAWA, Violence Against Women's Act. Hay muchos caminos para hacer esto, pero ella solamente va a hablar hoy sobre VAWA, lo que es la ley contra de la violencia contra de las mujeres. So VAWA stands for Violence Against Women's Act. I'm not sure if I said that before, but it applies to men, it applies to women, it applies to children. Y aunque se dicen mujeres en el nombre de la ley, eso se aplica a los hombres, mujeres y también los hijos. So the important thing that we're going to discuss today is we're going to discuss who qualifies for VAWA. Hoy nos vamos a hablar sobre quién califica para este tipo de ley. Okay. So if you're the spouse of a U.S. citizen or green card holder and you're in an abusive relationship, and we'll go into what abuse means, then you can qualify to file VAWA and get your green card. Si uno está casado con un ciudadano o un residente permanente que está experimentando problemas matrimoniales, uno se puede calificar para este tipo de ley de VAWA. If you're the stepchild, or adopted child of a U.S. citizen or green card holder, you've been abused by your parent, who's a U.S. citizen or green card holder, you can qualify for VAWA as well. También si usted es un hijo de un ciudadano o residencia permanente o un hijastro, también se puede calificar para este tipo de ley de VAWA. Now, if you're the parent of a child that's been abused by the U.S. citizen or green card parent, even if you are not being abused as the parent, you can get a green card through your child's abusive petition based on abuse. Hay dos maneras también si uno tiene hijos con un ciudadano que está abusando. El hijo, quien está experimentando abuso, puede hacer la aplicación y usted mismo, aunque usted posiblemente no está experimentando abuso de su cónyuge, es posible que para tenerlo a través de su hijo y por la reversa también, del hijo se pueden tenerlo a través del padre. And if you're the parent of a U.S. citizen only, not a green card holder, if you're the parent of a U.S. citizen who's over 21 and who has been abusing you, right, treating you badly, you can file and get your green card through VAWA.
Y la última manera que uno se puede calificar para ese tipo de ley es de ser un padre de un hijo ciudadano que están abusando o tratándote mal y se puede calificar en esa manera también. And so let's talk about the reason why Congress created VAWA. And the reason is because Congress realized that if you're in an abusive relationship with your spouse or your child, it's difficult to ask that person who is abusing you to file a petition for you because it gives them more power to abuse you. El Congreso de los Estados Unidos creyó ese tipo de legislación porque ellos realizaron que en las situaciones que con abuso, típicamente si uno no tiene un estatus inmigratorio en los Estados Unidos, es muy posible para obtener más poder en esa situación para continuar el abuso. So Congress created this pathway to citizenship where you can self-petition. What that means is you can petition for yourself. You don't need your spouse. You don't need your child. You can petition for yourself. And the good thing about it is your abusive family member will not know about it. Alguien se califica para VAWA, típicamente uno se tiene que tener otra persona para hacer una petición, pero VAWA es una manera de tener su ciudadanía por una petición sí mismo, diciendo que uno solamente puede hacerlo por usted y que su cónyuge o lo que sea, la persona que está usándola, no se pueden saber que usted está poniendo ese tipo de petición. So the way it works is that if we file a petition, we use our office as an address so that no mail comes to your house. And USCIS will not tell your spouse or your child or whoever the abusive person in your life is that you filed a petition. Nobody will know about it unless you tell them. Y no te preocupes si todavía está viviendo con la abusadora, porque usamos nuestra oficina para la dirección que todos los documentos que el Departamento de Inmigración van a mandar típicamente a su dirección, van a mandarlo a nosotros. Y eso es solamente para decir que si usted quiere que alguien sabe sobre esto, ese tipo de petición, la única manera que ellos van a saber es si usted lo dicen a ellos. So let's go into, and before I actually go to that, another important thing is your family member who's been abusive will not get into trouble. La otra cosa importante, aparte que ellos no van a saber, la abusadora también no se puede tener unos problemas con la ley, no van a estar detenido o arrestado a causa de su petición. So this is something you do for yourself so that you can get your green card and you can get away from the fear that the abuse is bringing into your life. Eso es una manera y una razón de tener su ciudadana, pero también de quitar el miedo que uno se puede vivir por cada día. And another thing is, you don't have to live with your spouse if your abuser is your spouse. You don't have to. There's no requirement that you stay with them. There's no requirement that you leave them. It's your choice whether you want to continue to live with them or whether you want to stay away from them. However, if you divorce them, you have to file your VAWA petition within 2 years of the divorce. La otra buena cosa es que uno no tiene que estar viviendo todavía con su abusador. Si está viviendo todavía con ellos, eso también no es un problema, pero no hay un requisito para estar con ellos. Y también si uno está divorciado o poniendo esa petición para estar divorciado, uno tiene 2 años antes que no se pueden aplicar por VAWA.
So let's talk about the different types of abuse. And I'm going to start off with just discussing spousal abuse. And then at another date, we can get to other types of family relationships and abuse. But today we're going to talk about spousal abuse. Hoy nos vamos a hablar sobre el abuso matrimonio y los diferentes tipos de abuso, lo que califica bajo de la ley de Abogada. All right. So there are many types of abuse. There could be physical abuse where your spouse is hitting you or putting your life at risk. La primera manera, lo que es más conocido es el abuso físico, cuando uno está golpeando y poniendo su vida en riesgo. But abuse could also be psychological, right? También abuso puede estar psicología. It could be verbal. Puede ser verbal. It could be emotional. Emocional también. It could be financial. Y puede ser financieramente. It could be, sexual. Y también sexual. Okay. So I'm going to just give a little example of the different types of abuses, but I want you to know that this is not the whole gamut. So these are just examples of the types of abuse that people suffer in an abusive marital relationship. Y ahora va a dar unos ejemplos de cada uno de esos tipos de abuso y violencia que califica bajo baba, pero no es cada ejemplo posiblemente, no es una lista exhaustiva. So, for instance, is your spouse threatening to call immigration on you? Si su esposo está diciendo que va a llamar inmigración sobre su estatus. Is your spouse controlling you, refusing to let you do things that you want to do, refusing to let you see people you want to see, threatening you? That's all abuse. Si su esposo está controlándote, diciendo que uno no se puede salir de la casa, hablando de unas personas que uno sí quiere hablar, hablando con familia o amigos. Is your spouse forcing you to have sex with him or her? Because just because you're married does not mean that your spouse can make you have marital relationship if you don't want to. Si su esposo está forzando el sexo, eso es otro ejemplo de abuso también, porque solamente porque uno tiene un esposo, uno está casado, eso no dice que eso no es un abuso sexual o de violencia sexual. If your spouse is taking your money, like you go to work and you come back and he or she takes the money from you and doesn't allow you to spend it the way you want to, that could be financial abuse. Un ejemplo de abuso financiero es de cada día usted va por su trabajo y gana el dinero y cada vez que regresa a la casa su esposo está quitando su dinero y sacándolo y no dando el dinero para que usted quiera las cosas quieren hacer y como usted quiere gastar. Is your spouse calling you names, embarrassing you in front of people, making you making you look bad by talking about certain things that you don't want other people to know? That's all part of abuse. Otra parte de lo que consideramos abuso es de su pareja está diciendo cosas malas de usted, de otra persona en público y llamando diferentes nombres, nombres malas, humillando. Is your spouse refusing to file for you, or using your immigration status as a weapon to make you do the things they want you to do? Si su esposo está rehusando de poner una petición para usted, o diciendo que nunca van o no van a ir a la entrevista después de la entrega de la petición.
So as you can see, abuse can be, is not just physical abuse. So you don't need to have a police report to be able to file VAWA. Con esta lista uno se puede ver que el abuso no solamente es abuso físico y uno no necesita un reporte policial para poner este tipo de petición. Now, another requirement for VAWA is that the marriage is a real bona fide marriage and you entered it in good faith. That's an important requirement to be able to file VAWA. Otro requisito de VAWA es que el matrimonio y la relación es una relación verdadera, diciendo que es real y fue enterado con las intenciones de estar casados para siempre. Right, and the third requirement is that you have to be a person of good moral character. And what that means is that you don't have any serious criminal history. Y otro requisito de VAWA es que uno tiene carácter bueno y eso solo está diciendo que uno no fue arrestado o tiene otra historia criminal. So the good thing about VAWA is that even if you didn't come in with a visa, you don't need to you can adjust your status and get a green card, and you don't need your spouse to petition for you. You don't need to fill out an affidavit of support, and all that. Go ahead. Es la cosa más buena de VAWA es que uno no tiene que hacer las cosas tradicionales con una petición, diciendo que no tiene que entregar un affidavit de apoyo, ni uno tiene que involucrar a su esposo y que uno no tiene que salir de los Estados Unidos. Mayormente, las peticiones requieren que uno vinió a los Estados Unidos con una visa. Ese tipo de camino a la ciudadanía es solamente que uno no tiene que salir de los Estados Unidos y se pueden estar entrada de los Estados Unidos a través de la frontera. So if you or somebody you know is in a relationship, in a marriage where they're being treated in a cruel manner, call our office. Let's scan you and see if you qualify for VAWA. And if you do, we want to make sure that you get your green card and you get your freedom. Si usted o alguien que uno se conocen está experimentando algo que puede calificar como abuso de su esposo, de su pariente, llama a nuestra oficina para averiguar exactamente si usted califica. Y porque si usted sí califica, nos queremos ayudarle en obtener su residencia permanente y eventualmente seguir a su ciudadanía. So our office number is 973-993-1900. Nuestro número de teléfono de la oficina es 973-993-1900. Nice talking to you. Have a great weekend. Fue un placer. Tenga un buen fin de semana. Gracias. Thank you, Tanya. No problem.